Mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Bien, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que ha surgido a partir de una pregunta de uno de los miembros de nuestro grupo y a partir de ahí he querido compartir estas reflexiones con todos ustedes. Amén. Hay a veces cosas que para nosotros, los que predicamos o los que enseñamos la palabra de Dios, nos parecen cosas que son evidentes, pero no para todo el mundo. Bueno, pues hoy justamente queremos traer un poquito de luz acerca de un pasaje muy interesante. ¿Ok? Bueno, se trata de hablar sobre nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios. Va a ser muy interesante, así que no se pierdan detalle. Bien, entonces vamos a tomar el texto en Lucas capítulo 10 a partir del verso 25. Es una historia muy conocida, pero que tiene unos detalles interesantes y vamos a verlo. Amén. Nos dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, aquí habla Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que usó de misericordia con él. Ahora contestas esta persona que quiere pasarse de listo. ¿Ok? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como decía antes, hay cosas que a veces, pues, para nosotros a veces son demasiado evidentes, pero claro, pues a veces para el resto de los creyentes, pues necesita un poco de explicación, pero no pasa nada, ¿ok? Para eso estamos. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración siempre para Dios. Amén. Bueno, la pregunta de esta persona, de este miembro de nuestro grupo, pues era la siguiente: no entendía cómo Jesús estaba enseñando de esa manera, diciendo que esta persona me decía, pero el prójimo son todos los demás. No entiendo cómo están enseñando como que el prójimo es la persona que hace bien. Ese es el prójimo. Y los demás, ¿ok?
no son, como que no son prójimo, ¿ok? Bueno, vamos a explicar brevemente quién es mi prójimo. Listo. Según nos explica la Biblia desde el principio, ¿ok? Vamos a retomar los textos del libro de Levítico y a partir de ahí vemos quién es nuestro prójimo. Pero ya podemos decir, para explicar, que mi prójimo son todos aquellos los demás, exceptuándome yo, por supuesto, son todos los demás, todos los que están en mi entorno y fuera de mi entorno, son todos los demás. La palabra prójimo deriva de la palabra próximo, el que está cerca, ¿ok? Ese es mi prójimo. Es la persona con la cual yo tengo que hacer el bien, ¿ok? La palabra prójimo conlleva que hacia esa persona tengo un cierto número de obligaciones hacia él, ¿ok? Obligaciones morales o obligaciones espirituales. Amén. Entonces, mi prójimo son todos los demás. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Está Jesús enseñando mal? Por supuesto que no. Amén. Vamos a ver desde el principio cómo se desarrolla la escena. ¿Ok? Antes de nada, vamos a meternos en como se dice, en materia. ¿Ok? Vamos a ver desde el principio cómo es la cosa del prójimo. ¿Ok? Quizás alguno puede entender, porque también he escuchado por ahí, ¿ok? Personas que dicen, no, es que para los judíos el prójimo, solo el Levítico o la Biblia en el Antiguo Testamento solo dice que es para los del clan, los del pueblo, esos son prójimos entre ellos, no con los demás. Eso no es así, eso es falso, ¿ok? El pueblo de Israel recibe la misma enseñanza que hay exactamente aquí en el Nuevo Testamento, idénticas, ¿ok? Es el mismo Dios, es la misma enseñanza. Amén. Vamos a leer entonces en el libro de Levítico, voy a buscarlo. Bien, estamos en el libro de Levítico, capítulo 19, y nos vamos al verso 18. Y dice, fíjense cómo dice la palabra de Dios, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Ok? Entonces tenemos la misma enseñanza, el prójimo son los otros, son todos los demás. ¿Ok? Pero no solo los del pueblo, podríamos entender que, bueno, como aquí dice del pueblo, igual solamente son los de mi clan, entonces mi obligación es exclusivamente con los de mi clan, ¿ok? Con los de mi nación. ¿Ah? Eso es completamente incierto. El Evangelio es un Evangelio único y universal. Es único y universal. El primer Evangelio y la iglesia primitiva, ¿okay?, tenía un nombre en griego, ¿okay?, que les tengo que explicar, por supuesto. Ese nombre que se le aplica al Evangelio, a la buena nueva que se predicaba en esa iglesia, en esa asamblea, en ese conjunto de personas, ¿okay?, recibe después un nombre a partir de una palabra en griego, la palabra católicos. No tiene que ver nada con iglesia católica, ¿vale? En griego la palabra católicos significa universal. Amén. El evangelio que hemos recibido no es en modo alguno un evangelio étnico. En muchas ocasiones me ha tocado
escuchar siempre la misma cantinela, ¿ok? No, pastor, lo que pasa es que en mi país se hace así, es que mi nación se hace de esta manera, que patatí, que patatá. Bueno, el Evangelio, sus formas deben de ser universales. Amén. No existe ese Evangelio étnico. Bueno, existir existe, pero no debería de existir. ¿Me explico bien? ¿Ok? Claro, ciertamente existen evangelios étnicos, de grupos, bien definidos. ¿Ok? Conozco bastantes grupos étnicos y un evangelio acoplado y amoldado a esa etnia. ¿Ok? Eso tendríamos que desarrollarlo en otro día. ¿Okay? Hay puntos que, por supuesto, Dios respeta, pero no podemos transformar la esencia del Evangelio a nuestra conveniencia, porque en mi etnia es así, o porque en mi pueblo o en mi nación sea de esta manera. ¿Okay? El Evangelio es el Evangelio y el Evangelio es inamovible. Punto. Bien, vamos a ver entonces que este mandamiento de amar al prójimo no se refería solamente al pueblo, entre los del pueblo de Israel, sino que tenía que salir fuera ese mandamiento para todos. Amén. Porque mi prójimo son todos los demás. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver. Tenemos el 9 y el 10, por ejemplo, dice: cuando ciegues la mies de tu higuera, discúlpenme, a veces leo cosas que no están, discúlpenme. Cuando ciegues la mies de tu tierra, listo, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dice, para el pobre y para el extranjero, ¿ven? Lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Dios no cuidaba solamente del pueblo de Israel, también cuidaba de los que estaban fuera del pueblo de Israel, porque Dios es un Dios justo que hace llover sobre todos. Amén. Sobre todos. Vamos a seguir leyendo otro un poco más. Vamos a ver más abajo. En el 33. Aquí dice: cuando el extranjero, ¿ok? Esa es una persona que es fuera del pueblo de Israel. Dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, dice, no le oprimiréis. Había que usar justicia, porque es el prójimo. No se podía hacer mal al prójimo, había que hacer bien al prójimo. Entonces tenemos claro que desde el principio, en el libro de Levítico, está la misma enseñanza que en el Evangelio. Exactamente igual. Bien, ahora volvemos a nuestro pasaje de Lucas, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver poco a poco, estamos desgranando esto, ¿ok? La enseñanza bíblica es que mi prójimo son todos los demás, no solo los que son de mi misma nación o que son de mi mismo pueblo étnico, ¿ok? Son todos los demás. Mi prójimo son todos sin excepción. Amén. Y con todos ellos yo tengo una serie de obligaciones morales y espirituales. Amén. Gloria a Dios. Ok. Bien, entonces, en el verso 25 vemos que hay una persona, un intérprete de la ley. Es decir, hay una persona que se acerca a Jesús
para escuchar qué está diciendo. No porque tenga interés especial en cambiar su vida o su forma o su religión. Él pretende pillar a Jesús en algún tipo de fallo o quiere justificar sus prácticas, quiere hacer ver a Jesús que él también es buena persona, que él también es digno de ser considerado. Él quiere hacer ver que él no es tan malo, ¿ok? Recordamos que en muchas ocasiones cuando predicamos el Evangelio, muchas personas nos contestan la misma respuesta y nos dicen, oh, la verdad, sabes, yo no soy mala persona, soy más bien bueno, la verdad, pues, no soy como los demás, etcétera, 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 ¿ok? Pero hay un problema con todo esto, y es que la salvación no se gana porque tú seas bueno. Ahí está el problema. La salvación tú no la ganas porque seas bueno. Ya nos dice la palabra de Dios que no es por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros. No es por algo que hacemos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir, para que nadie saque el pecho diciendo, me he ganado el cielo de lo bueno que soy. Amén. Nadie se gana el cielo por ser buena persona. Amén. Gloria a Dios. Nos ganamos el cielo, entre comillas, porque no nos lo ganamos. ¿Ok? Antes de conocer a Dios, tenemos ganada la condenación, seguro. ¿Ok? Eso no falla. ¿Ah? Pero la salvación nos la ganamos, entre comillas, ¿ok? Por gracia. Es decir, no tiene que ver nada con algo que nosotros hagamos. Es pura misericordia de Dios. Amén. Es un don gratuito de Dios. Es por gracia, es don inmerecido. No lo merezco. Lo que merezco es la reprensión y el castigo de Dios. Eso es lo que merezco. Por muy buena persona que yo sea, por muy buenas obras que yo pretenda hacer, por muy altos conceptos morales que tenga, eso no me hace salvo. Con eso no puedo comprar mi salvación. La salvación no se puede comprar. Amén. Primero y principal porque hay alguien que ha pagado por ello. Cristo ha pagado por todos nosotros. El precio está pagado. ¿Qué vas a pagar tú? Si el precio está pagado. Es como quien va a comer a un restaurante con alguna persona, otro ha pagado la cuenta y tú insistes en pagar y el camarero te dice, ya está pagado, señor. No tiene que pagar nada. Ya está pagado. Gloria a Dios. Bien, entonces, tenemos este intérprete de la ley que tiene su propia visión de la ley, tiene su propio concepto de la ley y tienen en ese tiempo su propia religión sacada de la ley. La religión judaica que existía en tiempos de Jesús nada tiene que ver, por supuesto, con las enseñanzas que Moisés da en el Sinaí, etcétera, etcétera. Ahí se ha hecho en tiempos de Jesús, bueno, un poco antes más también, ha derivado en una religión que se llama el judaísmo del primer siglo. ¿Okay? Hoy también hay diferentes tipos de judaísmo, no hay un solo judaísmo, hay diferentes tipos de judaísmo, ¿okay? Que han derivado de las mismas enseñanzas de la Torá, ¿okay? Pero no tiene que ver nada con el judaísmo que
auténtico, genuino, que Dios muestra a Moisés. ¿Ok? Nada que ver. Bien, dicho esto, tenemos una persona que intenta pasarse de listo delante de Jesús. ¿Ok? En español decimos hacerse el listo. ¿Ok? Querer saber más que los demás. Justificar las acciones que hacemos. ¿Ok? ¿Y cómo hace esta persona? Esta persona evidentemente no guarda la ley en el sentido de que, hoy estamos hablando del prójimo, ¿ok? En lo que concierne al prójimo, este maestro de la ley, este intérprete de la ley, no guardaba la Torá, no guardaba los mandamientos de la ley, porque la ley obligaba, en Levítico, a que tendrías misericordia con el extranjero. ¿Ok? Tienes que tener misericordia con el extranjero. Con todos los demás tienes que tener misericordia. Eso es lo que nos enseña Levítico. Pero bueno, en tiempos de Jesús, el prójimo para los judíos ya no eran todos los demás, sino exclusivamente los del entorno del pueblo judío. Tenemos en escena otro personaje que entra en la historia, ¿ok? Porque Jesús nos habla de un samaritano. Ahora, sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. El mismo evangelio, en el pasaje sobre la samaritana, ¿ok? El pozo de Jacob, ¿ok? En ese pasaje ya nos da la información de que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. ¿Por qué? Sencillamente porque los samaritanos no eran judíos totalmente puros de sangre. ¿Ok? Recuerden que en la deportación a Babilonia son llevados un cierto número de judíos. Después ese número de judíos regresa de nuevo a Jerusalén, ¿ok? A sus tierras, ¿vale? Pero muchos de ellos o son hijos de matrimonios mixtos o vienen con mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel, ¿ok? Al pueblo judío. Es decir, ha habido una mezcla entre dos pueblos diferentes, ¿ok? Bueno, entonces, los judíos, digamos, de sangre pura, ¿ok? De padre, de madres, de abuelos, etcétera, todos judíos, no aceptan como judíos a los que vienen con esa especie de mezcla, que son fruto de la unión de un judío con una extranjera o de una judía con un extranjero. Bien, entonces a ese grupo de judíos que vienen con ese tipo de mezcla lo rechazan completamente y ni les dejan participar en la reconstrucción. ¿Ok? Estaban reconstruyendo pues los edificios antiguos. Primero saben que se reconstruye la muralla y después se reconstruye el templo, ¿ok? Y estas edificaciones, ¿ok? En estas edificaciones todos los judíos participan. Los samaritanos, los que vivían en la parte de Samaria, esos judíos de Samaria, también quieren participar, pero los otros judíos, los de Jerusalén, les dicen, no hay nada que hacer, ustedes para nosotros no son puros, así que no les dejamos que participen, punto. A partir de ahí, los samaritanos dejan de dirigir sus oraciones al templo de Jerusalén y se concentran en
el monte Midraim, y allí en ese monte incluso levantan otro edificio, otro templo, en el cual ellos hacen, sus devociones hacia Dios. ¿Ok? Entonces vemos que esta enemistad existe, bien legendaria. ¿Ok? Para un judío de la época de Jesús, lo peor que le podía pasar era encontrarse con un samaritano, porque no se podían ver. ¿Ok? Bueno, ¿qué ha pasado en la historia que hemos leído? Jesús ha sido, por supuesto, más listo que el intérprete de la ley. El intérprete de la ley se ha querido pasar de listo. Y Jesús le ha dado con la misma moneda, ¿ok? Tú te quieres hacer el listo conmigo, yo me voy a hacer el listo contigo. ¿Ok? Y le ha obligado en esta historia a que confiese que su prójimo es un samaritano. Porque le pregunta, vamos a volver a leer. En el 36 Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces, ese intérprete de la ley no tiene salida. Tiene que confesar sí o sí, muy a su pesar, aunque no quisiera reconocerlo, lo tiene que reconocer, que el prójimo en esa ocasión ha sido el samaritano. Amén. Bueno, el prójimo en realidad no es el samaritano. El prójimo es la persona que ha recibido el bien. La persona que recibe el bien, la persona que recibe el favor, ese es tu prójimo. Por supuesto, como nos ha enseñado Levítico, que hemos leído antes. Pero Jesús, usando esa misma triquiñuela, ese mismo descaro, por así decir. Como tú eres un descarado, ¿ok? Con el mismo descaro te voy a hacer confesar lo que no quieres confesar. ¿Ok? Le dice, ahora para ti, ¿quién es el prójimo? Pues ya no tiene escapatoria y tiene que confesar. Ese intérprete de la ley, no, el que ha sido el prójimo es el samaritano. Le ha hecho confesar a esta persona que un samaritano es una buena persona. Ok. Entonces, la explicación para este texto es que el intérprete de la ley tiene un concepto de lo que es el prójimo muy equivocado. ¿Ok? El intérprete de la ley considera que solamente hay que hacer bien a los de la misma nación, a los del mismo pueblo, etc. Pero no a los otros demás. Los otros podemos evitarlos, ¿ok? Que sea por su color, que sea por la lengua que habla, que sea por la nación de la cual viene, que sea por la etnia o el grupo, lo que ustedes quieran, ¿ok? Que sea de lo que sea, ¿ok? Pues como no pertenece a mi mismo entorno, a mi mismo grupo, como no es de los míos, con esa persona no tengo la obligación de practicar la misericordia. Casi nada. Ok, en este texto tenemos, mis amados hermanos, mucho que aprender. ¿Ok? La primera enseñanza es que nosotros no podemos reinterpretar a nuestro gusto la palabra y las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Desde el principio Levítico nos enseña que tenemos que
ejercer, practicar la misericordia con todos, con los nuestros y los que no son los nuestros. ¿Ven? Bien, para este intérprete de la ley que ha sido sorprendido en su propio engaño, ¿ok? Jesús le dice, bueno, para ti, quién es el prójimo? La pregunta o la reflexión que tendría que haber hecho Jesús, claro, tendría que haber sido la persona que ha sido atacada en el camino por los ladrones, pues ese es el prójimo, ¿ok? El prójimo no es el que lo ha curado, ¿ok? Pero el intérprete de la ley tiene tan equivocado su concepto, ¿ok? Y se quiere justificar con ese engaño, quiere justificarse y decir, no, pero yo soy bueno, yo hago bien con los míos, ¿ok? Entonces, Jesús lo que hace ahí es descubrirlo, ponerlo en evidencia, ¿ok? Si tú te quieres pasar de listo, pues ahora yo me voy a pasar de listo contigo para ponerte en evidencia. Y ahora te pongo este ejemplo y ahora dime tú, ahora ¿quién es el prójimo? Es lo que este intérprete de la ley nunca hubiese querido reconocer, ¿ok? Que entre los samaritanos hay buenos sentimientos, ¿ok? Sentimientos honorables, ¿ok? Y dignos de tener en consideración. Gloria a Dios. Bien, hecha esta explicación, yo creo que es suficiente y que todos hemos podido comprender. Amén. No obstante, pueden dejar sus dudas o sus comentarios, ¿verdad? Pues en la caja de comentarios del video. No se olviden tampoco de dar un like, que no cuesta nada. Amén. Y así pues nos animamos los unos a los otros, por supuesto. Pero si tienen cualquier duda, pregunta, no olviden de dejar su comentario. Amén. Bien. Dicho esto, mis amados hermanos, esto nos hace reflexionar de cómo nosotros a veces interpretamos la palabra de Dios a nuestro gusto, según nos conviene. Tenemos a veces dos medidas diferentes. Con los de mi casa mido de una manera y con los de fuera mido con otra medida bien diferente. Hay cantidad de veces que nos dice esto los proverbios y nos dice que Dios tiene en abominación, ¿ok? En la Biblia, en la versión francesa, utiliza la palabra horror. Dios tiene horror de la pesa falsa. De la pesa falsa. Es decir, que Dios no quiere que los asuntos de tu familia y de tu entorno los peses ligeramente, y cuando esos mismos problemas están en otras casas, en otros lugares que no es tu entorno, entonces quieres pesarlo con dureza. Utilizas dos balanzas, una para los demás, una para ti, para los tuyos. Una para el resto del mundo y otra para tu etnia. ¿Ok? Entonces, cuidado, mis amados hermanos, no nos pasemos de listos. No queramos pasarnos de listos como hizo este intérprete de la ley, porque Jesús, todos hemos comprendido, aquel intérprete de la ley se fue bien calentito, recibió leña, recibió buen palo. Gloria a Dios. ¿Saben? Cuando una persona pertenece a una etnia en particular, a un grupo, a una minoría, y se encuentra en un entorno pues que no es el de su
su modo habitual, ¿ok? O sea que está entre otros, ¿ok? Y esos otros, ¿ok? Sí que, bueno, aquí está, ¿ok? Pero está, pero no está. Está, pero no está. Y se lo hacen sentir y la persona lo nota. Nota que a pesar de que se reúne con esos otros, en realidad no forma parte de los otros. Están los otros y él. Porque no está aceptado, pero no incluido. Amén. Amados hermanos, si Dios tiene en abominación algo, es el racismo, la xenofobia, la segregación y todas esas cosas. Amén. No podemos ser cristianos y al mismo tiempo ser racistas. Claro, nadie va a reconocer que es racista. ¿Ah? Ese intérprete de la ley, seguro que si le preguntamos si él se considera racista, él nos va a decir que no. ¿Ah? Que eso no. ¿Okay? Sin embargo, sus hechos delatan que es una persona que no considera a todos por igual. Y el creyente tiene la obligación moral y espiritual de considerar a todos por igual. ¿Ok? Vamos a leer un texto de la palabra de Dios y con esto ya vamos a terminar. Bien, Filipenses capítulo 2. Me estoy alargando hoy un poquito, pero por favor tengan paciencia, ¿vale? Estoy intentando, saben, como siempre, hacer los vídeos un poco más cortos, más o menos de media hora, para que no sean pesados. En el día de hoy necesito explayarme un poquito más, así que tengan paciencia, merece la pena. Bien, nos dice Filipenses capítulo 2, dice, por tanto, dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y ahora, versículo 2, completad mi gozo con esto. Vamos a explicar el verso 1 cómo hay que entenderlo y leerlo. Se entiende y se lee de la forma siguiente. Es decir, si en ustedes hay, así, literal, si ustedes tienen esto, si en ustedes hay alguna consolación, si en ustedes hay algún consuelo, y si en ustedes hay alguna comunión, y si en ustedes hay algún afecto entrañable, lo que viene después es para ustedes, les concierne a ustedes. Ahora, si en ustedes no hay ninguna consolación en Cristo, es decir, si no eres capaz de demostrar a los demás, de infundir esa consolación de Cristo hacia los demás, si no eres capaz tampoco de dar algún consuelo de amor a los demás, si no eres capaz de tener una comunión del Espíritu, una comunión espiritual, una unidad espiritual, si no eres capaz, si no eres capaz de tener en ti afecto entrañable, si no hay en ti alguna misericordia, lo que viene después no es para ti, olvídate. ¿Vale? Listo. Pero si tú crees que en ti hay alguna consolación de Cristo que puedes ofrecer a los demás, porque tú has recibido la consolación de Cristo y compartes esa consolación con los demás, si tú estás convencido que en ti está ese consuelo de Cristo, consuelo de amor, y lo puedes ofrecer a los demás, si está en ti también la comunión del Espíritu, esa comunión fraternal, si está ese afecto entrañable, si hay esa misericordia, ¿ok? Ahora el apóstol en el verso 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y fíjense, unánimes. Quiere decir, todos al unísono, sintiendo todos una misma cosa. Verso 3.
no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Atención a lo que viene, que es bomba atómica. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No que los consideres ya igual a ti, sino que los demás tienen que estar ya por encima. Y tú por debajo. Eso ya no nos gusta. Eso ya seguro no nos gusta. Ok, bueno. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Verso 4. Bomba atómica. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El prójimo. Ver por los demás. Amén. Gloria a Dios. No quiero extenderme más. Creo que hemos comprendido suficientemente bien la palabra de Dios. Mi prójimo son todos los demás. ¿Ok? Los que tengas cerca. La palabra prójimo deriva de la palabra próximo, claro. Pero cuando tengas también cerca a alguien que no es de tu entorno, que no es de tu etnia, que no es de tu bandera ni de tu nación, también sepas demostrar misericordia, cariño, comprensión, amén, con todos y cada uno de tus semejantes, amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para Dios. Bueno, pues nos vemos, mis amados hermanos, en un próximo vídeo. Que Dios me los bendiga. Amén.